siento en paz, vengo frente a ti. Solo quiero dar algo de valor que te agrade, oh Dios. Te doy más que una canción, porque solo el cantar no es lo que esperas de mí. Tú buscas dentro de mí, no a lo superficial, mi corazón mirarás. El corazón de toda alabanza solo habla de ti, solo habla de ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. Eterno amor, Dios, tu santidad no puedo expresar. Y aunque débil soy, mi vida entera hoy te doy, Señor. Te doy más que una canción, porque solo el cantar no es lo que esperas de mí. Tú buscas dentro de mí, no a lo superficial, mi corazón mirarás. El corazón de toda alabanza solo habla de ti, solo habla de ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. El corazón de toda alabanza solo habla de ti, solo habla de ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. El corazón de toda alabanza solo habla de ti, solo habla de ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. Bueno, hoy día yo tengo la bendición de compartir con ustedes el tema. Me parece que somos todas de casa, pero para las que no saben, este año en el Ministerio de Mujeres estamos estudiando un libro que trata las disciplinas espirituales, es decir, cosas que nosotros debemos hacer, en las que debemos entrenarnos para crecer en nuestra vida espiritual. Y bueno, hemos visto varias hasta la hora: el ayuno, tiempo con Dios, el estudio de la palabra, la oración, el servicio, el involucramiento en la iglesia local. Y hoy, como ustedes pueden ver aquí en mi PowerPoint, vamos a ver el tema de la adoración. Y tiene el apellido de la adoración bíblica. Y vamos a ver por qué. Porque existen otros tipos de adoraciones, ¿verdad? Hoy día vamos a trabajar sobre la base de una gran definición.
¿ya? Que, que hice yo, pero en realidad no es que salió de mi mente, sino que a partir de lo que yo leí del libro que estamos estudiando y de todo lo que he estudiado en este tiempo de preparación, yo elaboré una pequeña definición que vamos a ir repitiendo durante la enseñanza y vamos a ir desmenuzando para que la podamos entender mejor, ¿ya? Y luego de eso vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo podemos aplicar eso y finalmente vamos a terminar adorando, como lo estábamos haciendo recién con estas hermosas alabanzas. Y para llegar a esa definición, primero, quiero compartir con ustedes una pequeña introducción acerca de qué es adorar y de cómo eso influye o impacta nuestras vidas, ¿ya? Pero para hacer eso, voy a orar antes que todo. Así que les invito a unirse a mí en oración, hermanas. Padre Santo, muchas gracias porque tú, siendo tan santo como cantábamos recién, digno de toda adoración y alabanza, has querido llamarnos a ser tuyas, a ser tus hijas, y nos has permitido esta mañana reunirnos como parte de una iglesia local para aprender, para estudiar y para adorarte. Señor, nosotras queremos entender cómo tú quieres que te adoremos y hacerlo de manera tal que tú te agrades. Así que ayúdanos, enséñanos y permítenos que lo que vayamos a estudiar ahora sea algo que a ti te honre y te glorifique y te haga sentir gusto, Señor, de lo que nosotras hacemos. Ayúdanos a ejercitarnos en las disciplinas espirituales para crecer cada día conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ya. Bueno, adorar significa postrarse, entregar honor y gloria a alguien, ¿ya? Me gusta mucho esta definición, esta no es la que yo hice, esta yo la saqué de internet, y me gusta mucho porque es muy gráfica. La primera palabra con la que define es postrarse, y de hecho en la primera imagen que tenemos ahí, tenemos personas literalmente postradas, ¿verdad? Y están entregando con esa acción honor a alguien o algo que uno considera superior y digno de recibir esa adoración, ¿verdad? Eh, Ahora, aquí dice a alguien, y yo decía a alguien o algo, pero la adoración bíblica, evidentemente, no deja ese espacio vacío, sino que la adoración se trata de Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Dios Trino a quien adoramos nosotros. Eh, Sin embargo, en el mundo, como podemos ver en las imágenes, la adoración está trastocada y ha sido malentendida y se entrega a otras personas, a otras cosas, otros objetos, animales que no son dignos de la suprema adoración, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Bueno, nosotros como seres humanos hemos sido creados con el gran objetivo de adorar a Dios. Ese es nuestro diseño original. Nosotros fuimos creadas para adorar a Dios. Ahí yo escribí varias citas en las que se apoya esta idea. La Biblia expresa que el Señor nos hizo con el fin de darle gloria, de adorarle a Él. Si usted quiere las puede anotar, si usted quiere les saco un pantallazo, una foto, o yo se las envío después. No vamos a leer todas las citas que voy a compartir hoy día porque son muchas y estaríamos toda la mañana, tal vez toda la tarde leyendo. Pero en estos versículos la Biblia habla precisamente de que nosotros fuimos creados, que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Tenemos en nuestro corazón ese vacío con forma de Dios, como han dicho algunos, y por lo tanto la necesidad de adorar. Ahora, el problema es que el pecado al entrar al mundo hizo que nosotros en vez de adorar a Dios, adoremos a cualquier otra cosa que nosotros ponemos en lugar de Dios. Y eso es lo que llamamos nosotros como idolatría, ¿verdad? Aquí hay personas que han creado algunos dioses a su medida, hay tribus y civilizaciones que han puesto a los elementos de la naturaleza, como el fuego, en este lugar, o ejemplos más contemporáneos, la gente llena este espacio de a quién tributar o sobre alrededor de quién construyo mi vida, han puesto su propia salud, su cuerpo, su manera de verse,
la felicidad, en fin, un montón de cosas abstractas, no abstractas, pero lo cierto es que todos, toda cultura y toda persona siempre adora a algo o a alguien. Es porque fuimos creados con ese objetivo. Pero la adoración espiritual y la adoración bíblica, sabemos nosotras que debe ser orientada a Dios, de Él se trata esto, y es de carácter espiritual. Y esto es muy importante y va a ser el contexto sobre el cual vamos a entender todo lo que vamos a estudiar hoy día. Y este versículo sí lo vamos a leer, está en Juan 4:24 y yo lo tengo aquí en la pantalla para que lo puedan leer conmigo. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto es fundamental, porque la adoración bíblica no existe fuera del contexto espiritual. Y la única manera en la que nosotros podemos ingresar a este contexto espiritual es a través de Cristo mismo. Es decir, Dios, como dice el versículo, es espíritu. Él es santo y Él está esperando, por lo tanto, una adoración a su altura espiritual. Nosotros fuimos diseñados para eso, pero como lo dije recién, el pecado nos cortó, nos separó y ya no somos capaces nosotros de estar en el nivel espiritual para adorar a Dios. Pero, como ese es su plan, Dios envió la solución para eso y fue venir Él mismo a la tierra a morir en la cruz para pagar el precio que era necesario para restablecer esta conexión y que nosotros podamos volver a vivir en espíritu. Es más, el Espíritu de Dios vive en nosotras para que nosotras podamos adorarle y cumplir el propósito por el cual fuimos creadas. ¿Qué quiere decir esto? Solo quienes somos sus hijas, sus hijos, podemos adorar a Dios como Él merece. Y eso es en espíritu y en verdad. Y de hecho es muy hermoso porque ¿quién es la verdad? Es Cristo mismo. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces en este versículo habla de Dios, del Espíritu y de Jesucristo, es decir, el Dios trino unido es el objeto de la adoración y el medio por el cual nosotros podemos adorar. Es muy bonito. Y en este contexto es que nosotros vamos a ver la definición principal o central de nuestro estudio hoy. Voy a minimizar las caritas aquí. Ahí sí. Ya. La definición de este estudio hoy es que la adoración es la respuesta verbal y no verbal frente a la emocionante verdad acerca de quién es Dios. Vamos a desmenuzar ahora esta definición y va a ir apareciendo varias veces, entonces si usted la estaba anotando y yo avanzo y no alcanza a anotar, no se preocupe porque va a volver a aparecer, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a destacar aquí es que es una respuesta verbal y no verbal, ¿ya? Ya se puso vieja castellano, dirán ustedes. ¿Qué es esto de verbal y no verbal? Ya, pero no es tan complicado. Lo vamos a ver aquí a través de este cuadrito que yo pegué acá para que ustedes pudiesen entenderme. Mire, en el lado de la adoración verbal tenemos dos grandes ejemplos, que es la música y las alabanzas y la oración. Es decir, cuando nosotros adoramos con nuestras palabras o con nuestras señas, intencionalmente y directamente a Dios. Es decir, le decimos con ritmo, sin ritmo, de una manera artística, en voz alta, en voz baja, pero verbalmente le decimos lo gran, maravilloso que es Él, le entregamos la gloria, el honor, y lo alabamos y le adoramos, ¿ya? Pero también se puede hacer de manera no verbal a través de otras cosas que podemos hacer en vez de decir, y que vamos a ver en unos minutos más, ¿ya? Pero vamos a empezar con la parte verbal. La música y las alabanzas. Yo creo que la gran mayoría de nosotras disfruta mucho de esto. Y el disfrute es algo muy importante y es fundamental porque Dios mismo dice que Él también lo disfruta y se goza. Por lo tanto, cuando usted se encuentra así, ¡ay, qué bueno! Viene la parte de adoración y voy a cantar, y se encuentra disfrutando ese, no se refrene a sí misma diciendo, ¡ay, qué carnal! Todo porque me gusta a mí la música. Ay, no debería estar disfrutando de esto, es algo más solemne y lo voy a hacer de una manera desconectada de mis emociones. No, eso no es así. Dios no diseñó la adoración desconectada de las emociones y también vamos a indagar un poco más
acerca de eso en un rato más, ¿ya? Pero, a lo que nos compete aquí. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan acerca de que debemos adorar a Dios de manera verbal con música y con instrumentos y congregacionalmente y personalmente también. Pero yo aquí escogí dos que están en los Salmos, el Salmo 101 y el 19:14, por una razón bien especial. El primero está hablando en plural y está invitando a una adoración musical colectiva, es decir, de un grupo de personas. Y el 19 lo está haciendo le está haciendo la invitación, pero de una manera personal. Fíjense aquí están los versículos. Dice, Salmo 101, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ya, en nuestra congregación tenemos una canción que cantamos a menudo, que de hecho dice textualmente esto. Y es hermoso porque es una invitación a nosotros mismos a cantarle juntos al Señor. Es decir, la adoración verbal debe ser congregacional. Pero la adoración verbal también puede y debe ser privada. Y el siguiente salmo que puse aquí como ejemplo, que es el Salmo 19, el versículo 14, es el último versículo de todo el salmo, y el título de ese salmo es una canción, no es una oración. Hay salmos que son oraciones, hay otros que son canciones, explícitamente. Esta es una canción, ¿ya? Está hecho para un coro, de hecho tiene sus instrucciones musicales al principio. Pero el último versículo es muy particular porque dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. O sea, es privado, es algo íntimo. Si se fijan, el otro dice, canten ustedes, las personas, aquí está haciendo un grupo gigante, toda la tierra. Y el otro es totalmente íntimo y personal, lo que dice mi boca, lo que medita mi corazón. Entonces aquí encontramos que en la Biblia se insta, se manda y se anima a adorar a Dios con nuestras palabras en música, de manera colectiva, de manera personal también. ¿Ya? Por eso elegí esos dos versículos. Ahora, si usted lee probablemente un salmo más, se va a encontrar con varios versículos más que van a hablar acerca de alabar al Señor con música y de adorarlo y de postrarse y glorificarlo a través de la música también. Y el siguiente versículo que yo puse en este cuadrito es Mateo 26:30. No lo puse aquí para no leer todos los versículos, pero es muy especial este versículo porque es la única parte de la Biblia en la que se hace alusión a Jesús cantando. Es el único versículo de toda la Biblia donde dice que Jesús explícitamente estaba cantando. Es Mateo 26:30, y que fue después de que él instituyó la cena del Señor, cuando él instituyó la cena con sus discípulos, dice en este caso el autor Mateo, que después de que cenaron, cantaron un himno y luego se fueron. Esa es la alusión de la Biblia de Jesús cantando. Él también lo hizo, imagínense. Si él lo hizo, con mayor razón nosotros. Pero no es la única. No hay solo un versículo que hable de Jesús orando. Y esa es la siguiente manera en la que nosotros podemos adorar a Dios de manera verbal o con nuestras palabras, y es la oración. Aquí hay dos versículos también. En Mateo 6 es cuando Jesús está enseñando a orar a sus discípulos, y él dice la oración probablemente más famosa del mundo, que es el Padre Nuestro, y parte él haciendo alusión a quién es Dios, que es el Padre, que es santo, que es glorioso, está en los cielos. Eso es adoración también. Y qué mejor ejemplo que ese. Pero también yo puse ahí otro salmo, que como decían antes, hay salmos que son canciones, hay salmos que son oraciones. El 71 es precisamente una oración. Y aquí yo puse el versículo 19, que es como para poner un ejemplo nomás de cómo uno puede adorar en una oración, y dice, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, es decir, es grandiosa, es maravillosa, es máxima. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? El salmista aquí está orando, y dentro de su oración, él se postra ante Dios para decirle a él lo grandioso que es, para darle honor y para darle gloria, verbalmente, intencional y explícitamente. ¿Ya? Este es otro ejemplo entonces de
cómo nosotros podemos adorar a Dios en la oración. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos organizar nuestra oración para que sea más ordenada o que no se nos olvide nada. Y mucha gente dice que lo primero que hay que poner a la oración siempre es la adoración. Pero yo entiendo también que existen oraciones menos estructuradas, más espontáneas, y no pensemos, hermanas, en la oración como un momento X del día donde yo estoy en cierta posición o haciendo ciertas cosas, porque muchas veces sucede que nosotras estamos haciendo otra cosa. No sé, vamos en el auto y pasamos por fuera de una casa que tiene un jardín muy hermoso y con muchas flores, y miramos las flores y decimos, ay, qué lindo, Señor, qué creativo eres. Lo decimos en nuestro corazón, estamos hablando con Dios, estamos orando, y fue una oración de adoración. Entonces es tan simple como eso, pero también yo las insto, hermanas, a que en sus momentos formales de oración, cuando usted se aparte, se encierra en su pieza o en el lugar que usted tenga, en su momento especial, incluya cierto espacio en el que usted pueda intencionalmente dedicar minutos a adorar a Dios explícitamente, eh, y no tan espontáneamente como el otro ejemplo, ya sin desmerecer ninguno ni el otro, ¿sí? Pero ambos casos son oraciones de adoración, igualmente válidas. Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte no verbal. Yo en la parte no verbal podría fácilmente haber puesto solamente una vida piadosa o una vida que busca vivir bajo los parámetros de santidad de Dios. Pero quise desglosar la obediencia por una razón bien particular, y es ese versículo que está ahí en obediencia, que es Génesis 22:5, la razón por la cual lo desglosé. Voy a leer el versículo. Dice: entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Ya, el contexto de este versículo es: Abraham iba a sacrificar a su hijo. El Señor le había dicho, anda a tal monte y ahí vas a hacer un sacrificio y vas a ofrecerme la vida de tu hijo. Y él fue, ¿y ustedes creen que él mintió cuando dijo que iba a adorar? No, hermanas, obedecer a Dios, ofrecer un sacrificio a Dios, es un acto de adoración, ¿ya? Este versículo lo puse porque es la primera vez en toda la Biblia que se menciona la palabra adoración, y no está vinculada a la música, no está vinculado a nada más ni nada menos que a una persona que iba a ofrecer la vida de su hijo por amor a Dios. Y eso es precisamente lo que el Señor hizo por nosotros. Él ofreció la vida de su hijo por amor a nosotros. Entonces a mí eso, me salí, remeció realmente mi corazón, y me hizo pensar, wow, qué increíble que el Señor haya puesto esto por primera vez aquí, y que sea un ejemplo tan potente como el de Abraham adorando a través de un acto de obediencia tan humilde como es el que estaba a punto de hacer. Bueno, otra manera de adorar a Dios de una manera no verbal, es decir, no con palabras, sino que con hechos, es vivir una vida que le agrade a Dios. Eso significa una vida piadosa que busque la santidad y vivir en los parámetros de justicia, de misericordia, de amor, de servicio que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y aquí yo puse el versículo de Miqueas 6, del 6 al 8, se los voy a leer. Dice así: ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré? Es la misma palabra de adoración, postrarse. Ante el Dios de lo alto, me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. Ahí sigue dando ejemplos, yo por eso puse esos puntitos suspensivos. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Eso es la definición de adoración que busca el Señor. Él mismo está diciéndole ahí a través del profeta Miqueas a su pueblo: oigan, yo no estoy esperando que ustedes simplemente hagan ritos, ¿verdad? Los holocaustos, los becerros y todas las cosas que él había mandado
minuciosamente a su pueblo a hacer. Lo que a mí me interesa es que ustedes vivan de esta manera, practiquen la justicia, amen la misericordia, etc. Y de hecho, ahí va la conclusión de toda esta parte de la adoración verbal o no verbal, sea que estemos cantando, sea que estemos orando, sea que estemos apartando nuestras ofrendas, sea que estemos abriendo las puertas de nuestra casa para recibir a alguien, practicando la hospitalidad, lo que sea, todo eso debo hacerlo con un corazón limpio, porque los ritos y los actos, entre comillas, piadosos, son desagradables para Dios cuando vienen de un corazón lleno de pecado. Cuando nosotros creemos que eso, de por sí, ese acto solo, es lo que me va a acercar a Dios, lo que me va a hacer ganar un espacio en el cielo, eso es desagradable para el Señor. Y si usted quiere ahondar más en eso, vaya ahí a Isaías 1, que es la cita que yo puse ahí abajo, que es más larga, por eso no la vamos a leer, pero ahí Dios está diciendo textualmente eso. Eso es abominación para mí cuando vienen de un corazón que realmente no me busca y no me conoce a mí en lo personal. Y Oseas 6:6 lo dice tan claramente. Dice el Señor, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Wow. No sé para qué hablé tanto de este versículo, al final lo resumía de mucha mejor manera. Bien, seguimos entonces con nuestra definición. Dijimos que la respuesta verbal y no verbal, ya explicamos, y frente a la emocionante verdad. Y aquí, emocionante es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Por qué yo digo que es una emocionante verdad? Nosotros pertenecemos a una iglesia bautista. Los bautistas en general somos conocidos, bueno, por diferentes cosas, pero una de las cosas por las que los hermanos de otras denominaciones nos conocen es que somos un poco fomes o poco demostrativos a la hora de alabar. Y tienen razón, porque nosotros generalmente nuestras congregaciones son bien compuestas y bien ordenadas, bien organizadas, bien estudiosas, y no nos gustan mucho o no nos hacen sentir muy cómodos las demostraciones de emociones, afectos, sentimientos en los momentos de adoración, por ejemplo. Y yo en lo personal pasé por una etapa de mi vida en la que yo consideraba que eso estaba malo, que cuando uno se ponía a llorar, por ejemplo, en medio de una alabanza, era como, oye, gobiérnate, si nosotros no debemos ser dominados por las emociones, qué vergüenza, sécate calladito y ojalá que nadie más te mire, porque estos momentos solemnes, serios, ¿cómo te pones a llorar? O ese tipo de cosas. Y me di cuenta que eso estaba mal, que yo estaba actuando al más puro estilo de los fariseos, al suprimir algo que para el Señor mismo es muy importante y que son las emociones. En la Biblia hay muchas demostraciones de emociones. Dios mismo muestra sus emociones y ha dejado registro en su palabra a través del Antiguo y Nuevo Testamento en muchas ocasiones acerca de las emociones. Las emociones, hermanas, y con emociones me refiero a afectos, sentimientos, si hay alguien que lo entiende diferente, estoy englobándolo todo, son santas en la medida que se despiertan por un motivo santo y se enmarcan y no nos gobiernan ellas a nosotros. ¿Sí? Entonces aquí en este cuadrito, que lamentablemente no voy a poder leer todos estos versículos porque otra vez sería muy largo, pero aquí yo puse ejemplos de citas y emociones asociadas a esas citas y que son totalmente bíblicas, positivas y que nos pueden llevar a adorar al Señor a través de esas emociones. ¿Ya? Ustedes ven aquí algunas que no son muy comunes, por ejemplo, yo podría decir el amor, la felicidad, el gozo, claro. Rápidamente se nos vendrían a la mente cuando uno diga ¿qué emoción, con qué emoción yo he adorado al Señor, pero hay otras que no son tan comunes y en esas me voy a detener en 3 de las que están aquí, ¿ya? Vamos a leer el Salmo 139, 14,
que lo tengo aquí en pantalla, y dice: te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son, estoy tratando de, perdón, ahí sí. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Yo traduje esto con la emoción asombro en el cuadrito, porque yo no sé ustedes, pero cuando uno, aquí está hablando de la creación de Dios, cómo ha sido hecho. Cuando uno mira la creación del Señor detenidamente, con una actitud contemplativa, ¿cómo puede uno dejar de asombrarse? Es realmente increíble, es maravilloso. A lo mejor ustedes ahora, si miran por la ventana, no van a ver muchas cosas eh, de la naturaleza, pero mírese su mano, mírese usted misma, vea cómo el Señor diseñó la piel, los colores en su piel, en sus uñas, en su pelo, en sus labios. ¿Cómo no va a ser asombroso? ¿Cómo uno no se va a detener un momento a decir, wow, Dios, qué increíble? Wow, realmente para mí eso es una de las emociones que más me llena en el día a día, porque yo soy una aficionada a la naturaleza y cuando hacemos caminatas con Magdalena, yo le voy mostrando las hojitas, los bichitos, el pastito, la ramita, el viento, la nube, y yo todo el rato diciendo, wow, realmente es lindo, mira lo que hizo el Señor, el asombro es algo que realmente debe llevarnos a adorar. Otro versículo, y esta es otra poco común, otra emoción poco común, el temor. Está en Isaías. Isaías estaba viendo al Señor en este momento. Está relatando la visión que él tuvo de Dios mismo, rodeado de ángeles. Y él dice lo siguiente: entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Él pensó que se moría. O sea, él sintió un temor, un pavor, y no estoy hablando de un temor tipo respeto, estoy hablando del verdadero miedo de decir, wow, aquí me muero. Dios es demasiado grande. Si usted nunca ha podido leer la palabra del Señor y sentir esa emoción tremenda de decir, wow, qué miedo, o sea, es demasiado más allá de lo que yo puedo comprender, no me puedo imaginar. Entonces a lo mejor no he leído tanto, porque, hermana, Dios es mucho más grande, santo y justo de lo que nuestras mentes pueden entender. Y eso, cuando uno no entiende algo, no lo puede dimensionar, realmente genera una sensación de temor frente a lo desconocido. Los humanos hemos sido creados así. Cuando no conocemos algo, inmediatamente nos da susto. Bueno, por mucho que nosotros busquemos conocer al Señor, va más allá de nuestras capacidades. Y si alguna vez usted siente temor, está bien, hermana, es un temor santo, porque Él es demasiado grande. Y así como Isaías dijo, ay, muerto soy, a veces nosotros podemos decir, ay, Señor, pero yo soy tan pequeña, yo soy tan pecadora. Y eso también debe llevarnos a una adoración santa en temor a Dios. Y el último versículo de esta sección que rescaté acá es una emoción que nos hace falta a muchas de nosotras. La última de la lista, el sosiego, la calma, la quietud. Está en el Salmo 46:10. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Después de leer ese versículo, o a veces leer otros versículos que simplemente describen a Dios, ¿no le han dado ganas a ustedes de abrazarse la Biblia y simplemente suspirar y quedarse quieta y decir, ay, Señor, a veces se me olvida lo grande que eres, voy a descansar, me voy a sosegar, me voy a quedar tranquila y quieta, porque tú eres quien eres? Esa es una emoción que puede embargar nuestro corazón y llevarnos a la calma y a adorar a Dios de esa manera. Bueno, ahí hay muchos otros ejemplos y se me ocurren muchas otras emociones que yo he sentido al leer la palabra del Señor o al recordar o al cantar algunas alabanzas que hablan sobre Dios, como la ternura, el sobrecogimiento,
son emociones y está bien, hermanas, vívalas al Señor. El Señor también es un ser con emociones, con afectos, y no las suprimamos. No las suprimamos porque pensemos que no, a Dios no le gusta. Sí le gusta. Sí le gusta, las goza, las creó y las implantó en nuestros corazones para que nosotras, a partir de ese sentimiento, queramos adorarle a Él con pasión. Pero sigamos, porque no todo es emoción. Ahora, estábamos diciendo que la adoración es la respuesta verbal y no verbal frente a la emocionante verdad acerca de quién es Dios. La respuesta, por definición, una respuesta se da frente a un estímulo. Para que yo responda, alguien tiene que haberme preguntado o dicho o mostrado tiene que haber un estímulo que a mí me haga responder, ¿verdad? Bueno, en este caso, el estímulo es conocer a Dios, ¿ya? Y por eso la imagen que yo puse en la diapositiva anterior era un corazón con emociones graficadas en flores, y ahora tenemos la mente. Ya nuestra mente tiene que estar llena de Dios para que de nuestro culto racional, como dice la Biblia, brote adoración, la adoración que el Señor quiere recibir. Acá, bueno, innumerables versículos otra vez podemos encontrar en la Biblia que hablan acerca de que debemos conocer a Dios, de que debemos estudiar su palabra, que debemos buscarle, ¿verdad? Aquí yo puse algunos ejemplos, pero me voy a detener en el primero un minuto, que es en Romanos 12, porque es muy completo. Dice así, aquí está hablando Pablo, y dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es decir, es algo que pasa por nuestra razón, por nuestra mente, lo pensamos. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación a través de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En la Biblia se nos insta, hermanas, a que nosotras nos llenemos la mente de la palabra del Señor, y que lo que nosotros vayamos a ofrecerle a Dios, además de ser algo que nos apasione y que despierte nuestras emociones, también tiene que ser algo que brote de mi conocimiento, de lo que yo aprendí de Dios. ¿Ya? Otro versículo que yo puse en esta sección es el Salmo 103:2, que también nosotros cantamos bastante seguido en nuestra congregación, y dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí está, el salmista está hablándole a su propia alma, ¿verdad? Y le dice, se está animando a sí mismo a adorar a Dios. Pero, ¿de dónde va a brotar eso? Del conocimiento. Dice, no olvides los beneficios. ¿Cómo me voy a olvidar de algo que yo no conozco? Tengo que saber lo que Dios ha hecho por su pueblo en la historia. Tengo que saber lo que Dios ha hecho por mí en lo particular. Tengo que saber cómo es Él, cómo a Él le gusta que uno se acerque, cómo a Él le gusta que uno viva. Ir hacia la madurez, como es el lema de nuestra iglesia este año. Buscarle, conocerle, y entonces ofrecerle a Él una oración, una adoración que brote de lo que nosotros sabemos, ¿ya? Entonces, no es solo emoción. El Señor Jesucristo en Mateo 26 dijo que nosotros debíamos amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, ¿ya? Cuando solamente nos apoyamos en lo que yo siento, estamos cojas, hermanas, porque a veces sentimos gozo, alegría y brota de nosotros la alabanza, pero hay veces que sentimos miedo, que sentimos disconfort, que sentimos preocupación, inseguridad, y no podemos apoyarnos solamente de lo que nuestro corazón engañoso siente para adorar o no, para bendecir o no a nuestro Señor, sino que hay momentos que debemos recordarnos intencionalmente, repetirnos a nuestras mentes las verdades que hemos conocido de nuestro Señor para calmarnos y para
nosotras dominar nuestras emociones y orientarlas a una adoración bíblica. Bien, hermanas, hasta ahí la definición de que nuestra adoración es entonces una respuesta que puede ser verbal, que puede ser no verbal, con palabras o con hechos, frente a una emocionante y gran verdad de quién es Dios, de sus atributos, de lo que Él ha hecho o no ha hecho. Por lo tanto, debemos buscarlo en conocimiento. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo yo, como mujer en este caso, puedo llevar la adoración a mi vida de manera más constante, ¿ya? Entonces, lo primero, congregarse. Ir a la iglesia periódicamente, participar de una iglesia local y de los diferentes cultos que ofrece la iglesia local es un gran aliado a la hora de animarnos a adorar. Realmente lo es. O sea, imagínense ahora nosotras estamos conectadas en esta plataforma y estuvimos conectadas adorando a Dios, cada una en su casa, en diferentes lugares del mundo, y estamos congregadas, unidas, porque en esta instancia se nos está animando a adorar al Señor. Y además es obedecer, por lo tanto, al congregarnos podemos adorar a Dios verbalmente, cantando, por ejemplo, y no verbalmente, que es asistiendo a la iglesia, y eso es obedecerlo. Dos maneras diferentes de adorar a través de el hecho de congregarse. Otro ejemplo práctico, busca buena música cristiana. Es verdad que hoy día hay mucha música cristiana y no toda es buena. Pero aquí yo quiero hacer una salvedad porque hay personas que consideran que cuando una canción no es de adoración, con esto me refiero a que no habla solamente de los atributos de Dios y le dice a Dios que Él es grande, maravilloso, en fin, desechan la canción si no cumple con ese criterio. Pero en la Biblia y en los Salmos, en los Salmos hay muchas canciones cuyo tema principal no es explícitamente adorar a Dios. Hay algunos salmos que son puramente expresivos, que se llaman de hecho un canto, un grito de angustia, un clamor del afligido, por ejemplo. Y es una manera poética del salmista de expresar lo que siente a Dios y buscar ayuda y refugio en Él. Hay otros himnos, como por ejemplo Firmes y Adelante, que es una canción cuyo objetivo es animarnos entre hermanos a avanzar en nuestra vida cristiana. Entonces, si ustedes se fijan, esas son canciones cuyo tema explícito no es exaltar los atributos de Dios, pero que sin embargo sí son bíblicas y sí son edificantes para nosotros. ¿Ya? Entonces, pongamos ojo en la doctrina que está en la canción que cantamos. Quiero decir que el contenido de la canción sea bíblico, ¿ya? Y que se enfoque en Dios, en llevarnos a nosotros a Dios. Pero si hay una alabanza, como por ejemplo yo ponía el ejemplo de Firmes y Adelante, que está orientada a cantarla congregacionalmente para animarnos los unos a los otros, no desechemos esa canción por ser puristas, ¿verdad? Y decir, no estamos adorando a Dios. Porque efectivamente la Biblia da espacio y da versículos que son precisamente para animarnos, a exhortarnos a los unos a los otros a hacer tal o cual cosa. Y mientras lo que nos estamos animando a hacer es bíblico, entonces, amén, cantemos esas alabanzas, ¿ya? Bueno, vuelvo entonces al ejemplo práctico. Buscar buena música cristiana implica que el contenido sea bueno, pero también implica que sea música que nos guste en su estilo o en las formas de las señas. En el caso de Viviana, las personas cómo hacen las señas. También tiene que ser algo que nos guste porque la idea de este ejemplo práctico es que nosotros queramos hacerlo seguida y nos animemos a poner en una playlist mientras cocinamos o buscar videos en YouTube para animarnos a, con más frecuencia, tener estos momentos donde nosotros podamos adorar en lo íntimo, además de adorar en la congregación. ¿Ya? Por eso son ejemplos prácticos. Otro ejemplo práctico para adorar a Dios, memorizar versículos.
a veces uno no tiene muchas palabras, mucha creatividad para decirle al Señor en la oración. Y qué mejor que la Biblia, el ejemplo que Él mismo nos dejó. A veces recitar versículos en voz alta una y otra vez, con una actitud espiritual de estar adorando al Señor, eso también es una manera de adorar a Dios. Traer a nuestra memoria los versículos que hablen acerca de quién es ese Dios es una manera verbal y práctica de adorar a nuestro Señor. Otro, adora en tu oración personal. Yo puse esta imagen de un cuadernito porque creo que es una muy buena idea tener un cuaderno de oración, o el torpedo que nos manda nuestra hermana Margarita con el listado de oración. Me gusta porque generalmente va con un pedacito de canción o himno abajo, y es importante que nosotros anotemos ahí, si es que ya no lo hemos hecho, adora. Ora a Dios exaltando su carácter. Anotarlo para que no se nos olvide. Por eso yo puse ahí ese cuadernito, adora en tu oración personal. Si ya lo hacía, amén hermana, qué bueno, qué buen ejemplo, pero si no lo hacía, no lo hace todavía, inclúyalo como un ítem en su lista de oración. Y finalmente, no dejemos nunca de asombrarnos. Para mí esa es tal vez lo que más me toca la fibra, y por eso yo puse esta imagen de un atardecer con una cruz al medio, porque dejemos que Dios mismo nos asombre con todo lo que vemos a nuestro alrededor, recordando siempre que es Él el que está detrás de eso. En ese atardecer, Cristo está ahí, Dios lo hizo, el Verbo lo formó. O sea, ¿cómo no adorar? ¿Cómo no perdamos la capacidad de asombro, de ver la mano de Dios, su poder, su creatividad, su ternura, su imaginación, su poder, su majestad en la lluvia, en el sol, en las flores, ahora que ustedes están entrando a la primavera? ¿Cómo no adorar la creatividad de Dios cuando uno ve las diferentes flores que están apareciendo en los aromos, en los ciruelos, en los almendros, en las flores silvestres del piso, los dientes de león, en fin? Se da cuenta que es Dios mismo gritándole en el camino: yo soy grande, soy creativo, soy hermoso. Entonces busquemos intencionalmente no perder la capacidad de asombro y alabar al Señor a través de eso. Conclusión. Terminando. Dios quiere que le adoremos. Él nos hizo con ese objetivo. Eso significa que necesitamos adorar más, porque ese es nuestro objetivo de vida. La adoración, hermana, se trata de Él y no de mí. Entonces busquémosle a Él, busquémoslo en su palabra, busquémoslo en nuestro andar diario, busquémoslo en nuestra lista de reproducción de canciones, busquémoslo en la naturaleza, busquémoslo donde sea, y busquemos que lo que vayamos a hacer sea sobre Él y no sobre nosotras. Y para poder hacerlo de esa manera hay que conocerlo. Así que no nos cansemos de aplicar las disciplinas espirituales que hemos estado estudiando este año como mujeres. Busquémoslo en oración, sirvamos en nuestras iglesias, hagamos ayuno cuando lo necesitemos. En fin, busquemos a Dios en su palabra y eso nos va a llevar a adorarlo más. Busquemos entenderlo. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotras le llevemos a Él en adoración para hacerlo de nuevo? Hermana, si usted hoy día se dio cuenta de que adora poco, o que adora mal, o que se estaba saltando por dejar de congregarse, o porque por online usted los tiempos de adoración los usaba para traerse un té en vez de para adorar al Señor, si usted se está dando cuenta de algo hoy día, no termine apenada ni avergonzada. Termina animada, porque hay misericordia para nosotros. Y si hoy día usted quiere comenzar de nuevo su vida de adoración, hágalo, hagámoslo juntas. ¿Qué le parece si ahora adoramos al Señor? Primero voy a orar, vamos a hacer una oración de adoración al Señor, y después vamos a cantar una canción en la que precisamente le vamos a pedir a Él que nos ayude a entenderlo, cómo podemos adorarlo, para empezar de nuevo y adorarlo como corresponde. ¿Les parece?
Oremos, hermanas. Padre nuestro, Señor, muchas gracias porque en ti hay misericordia y porque tú nos hiciste, Señor, nos formaste para adorarte, y ese objetivo es glorioso, es maravilloso, porque es lo mejor que podemos hacer. Señor, tú eres grande, eres fiel, eres misericordioso. Te alabamos, Señor, y postramos nuestro corazón, no físicamente, no siempre podemos hacerlo, pero nuestro corazón hoy día está postrado frente a ti. Y temblamos ante tu santidad, Señor, pero también nos llenamos de paz frente a tu soberanía. Nos llenamos de gozo frente a tu bondad. Nos llenamos de amor frente a tu propio amor, porque tú nos amaste primero, Señor, y gracias por amarnos. Eres tan amoroso, eres tan creativo, Señor, eres tan cuidadoso. Todos los días de nuestra vida nos acaricias con cosas sutiles como el viento, como la luz del sol, pero también con cosas tan importantes como mantenernos vivas, darnos sustento, el trabajo, el hogar, la familia, la iglesia, tu palabra. Eres, Dios mío, tan hermoso, y leer tu palabra nos hace amarte más y más. Eres realmente increíble y queremos conocerte, porque cada vez que damos un pequeño vistazo a tu palabra, se nos abre el apetito. Queremos saber más, porque eres fiel, eres justo, eres en quien queremos confiar todos los días de nuestra vida. Te alabamos y te damos gloria, Señor. Queremos no solamente nuestras palabras, sino que nuestros hechos, las cosas que vayamos a hacer cuando salgamos de esta reunión y cocinemos para tu gloria, queremos hacerlo, porque lo vamos a hacer con un corazón agradecido, porque viene de ti cada cosa que usamos en nuestra cocina, las personas a las que le servimos, la comida, en fin, cada cosa que hacemos, Señor, es para ti. Queremos hacerlo como una muestra de nuestra vida de adoración. Ayúdanos, Señor, a entenderte para poder darte lo que tú anhelas, porque ese es nuestro objetivo, Señor. Déjanos empezar otra vez hoy día para adorarte como tú te lo mereces, y para entender que todo esto se trata de ti. Todo esto se trata de ti, Señor, y de lo grande y hermoso, tierno, creativo, fiel y justo que eres, Señor. Y oramos por medio de Cristo Jesús. Amén. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír, la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos de que nos permitas regresar a expresarte nueva
para entregarnos. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti.